De entre todos los episodios de la Guerra Fría, uno de los más lamentables fue el proceso seguido contra el matrimonio formado por Julius y Ethel Rosenberg, acusados de espionaje. Un auténtico linchamiento, vergüenza del sistema legal de Estados Unidos. Sucesos tan sórdidos como estos solo son entendibles dentro del periodo conocido como macartismo. Abordaremos hoy esta triste historia. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Ethel Greenglass y Julius Rosenberg se conocieron en una reunión de las juventudes del Partido Comunista de Estados Unidos en 1938. Se casaron al siguiente año, coincidiendo con la titulación de Julius en Ingeniería Eléctrica. Julius entró a trabajar para el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos, en Fort Monmouth, Nueva Jersey, como ingeniero civil, y allí permaneció hasta 1945, cuando fue despedido al descubrirse que había militado en el Partido Comunista. Posteriormente trabajó brevemente para la Emerson Radio Corporation y abrió, junto con el hermano de Ethel, David Greenglass, un taller mecánico en el Lower East Side de Nueva York. David Greenglass había entrado a formar parte del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, alcanzando el grado de sargento y siendo asignado como mecánico y maquinista al proyecto Manhattan, que estaba desarrollando la bomba atómica. Greenglass fue licenciado con honores en 1946 y entró a trabajar con su cuñado Julius, y todo habría quedado en una de tantas historias cotidianas de posguerra, de no ser por implicaciones más complejas. En septiembre de 1945, un criptógrafo de la Embajada Soviética en Ottawa, Canadá, desertó a Occidente, llevando consigo documentos secretos que facilitaron la detención de 15 agentes soviéticos infiltrados en Canadá. Las investigaciones iniciadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido llevaron a la detención en enero de 1950 de Klaus Fuchs, físico teórico de origen alemán, que había trabajado en las instalaciones del proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Fuchs admitió haber pasado información técnica a los soviéticos e identificó a su contacto, un químico de Filadelfia llamado Harry Gould. Gould era el encargado de enviar a la Unión Soviética los datos recogidos por Fuchs, pero Gould también señaló a una segunda fuente de información en el laboratorio de Los Álamos, el sargento David Greenglass. En junio de 1950, David Greenglass y su esposa Ruth fueron arrestados e interrogados, y Greenglass no tardó en incriminar a su cuñado Julius, a su hermana Ethel y al ingeniero y antiguo compañero de facultad de Julius, Morton Sobel. Pocos días después, Sobel era capturado en México, donde había huido al enterarse de que David Greenglass había sido arrestado. El juicio contra Julius y Ethel Rosenberg y Morton Sobel tuvo lugar durante el mes de marzo de 1951, y es preciso entender el momento histórico en el cual se desarrolló. Estaba arrancando el periodo conocido como macartismo. En medio de un clima de temor originado por los ensayos de armas nucleares en la Unión Soviética, la toma de poder en China por Mao Zedong y el inicio de la Guerra de Corea, el senador republicano Joseph McCarthy alertó sobre una supuesta conspiración comunista en el gobierno y la sociedad estadounidense. Desde su comisión en el Senado, McCarthy promovió acusaciones de espionaje contra políticos, periodistas, artistas y militares,
La mera sospecha de simpatía con el comunismo era suficiente para considerar a alguien espía en potencia. La presunción de inocencia fue ignorada, así como el derecho a no declarar contra uno mismo. El proceso contra los Rosenberg fue uno de los hitos más representativos de este clima social y político, dado en llamar caza de brujas. La acusación se basó sobre los testimonios de David Greenglass y su esposa. Afirmaban que Julius Rosenberg había reclutado a su cuñado David para que obtuviese datos del trabajo del equipo de Los Álamos. Presuntamente, Julius organizaba la trama de espionaje y Ethel se encargaba de transcribir la información obtenida. En un principio, David no implicó a su hermana, pero cambió su testimonio para hacerlo coincidir con el de su esposa Ruth, ambos bajo las presiones del fiscal adjunto Roy Cohn. El testimonio de Greenglass implicaba también a Morton Sobel, y la huida de este a México era indicio de culpabilidad. Pero había poco más que sustentara el caso. Ethel y Julius se negaron a aceptar las acusaciones, y la actitud altiva de Ethel, reivindicando sus ideales comunistas, irritó al tribunal, presidido por el juez Irving Kaufman. Durante el juicio se atacó duramente a Ethel por, literalmente, preferir el comunismo a sus hijos, y se la pintó como una mujer fría y calculadora, dominante de su esposo. En el proceso se dio por sentado que Julius y Ethel Rosenberg, así como Morton Sobel, formaban parte de una trama cuyo fin era pasar información secreta del Proyecto Manhattan a la Unión Soviética. La obstinación en defender su inocencia por parte del matrimonio Rosenberg influyó en que les fuera aplicada la ley de espionaje de 1917, que estipulaba la condena a muerte por espionaje para una potencia extranjera con la cual se estuviese en guerra. Estados Unidos no estaba en guerra oficialmente con la Unión Soviética, pero sí estaba involucrada en la Guerra de Corea, conflicto en el cual la Unión Soviética apoyaba al enemigo. El juez Kaufman culpó al matrimonio Rosenberg de la muerte de soldados estadounidenses, ya que la Unión Soviética se había permitido apoyar al enemigo de Estados Unidos gracias a la paridad en el poder nuclear, obtenido gracias a los datos filtrados por los presuntos espías. A nadie con dos dedos de frente se le escapaba que el argumento estaba sujeto con alfileres, pero aún así fue utilizado para condenar a muerte a Julius y Ethel Rosenberg. El proceso y la condena levantaron una ola de críticas a escala mundial contra aquella delirante actuación del sistema judicial de Estados Unidos. La situación era aún más abominable en tanto Julius y Ethel eran padres de dos hijos, Michael y Robert, que no fueron acogidos permanentemente por ningún pariente de sus padres y de hecho acabaron en un orfanato. Finalmente fueron adoptados por el músico Abel Meerpol y su esposa Anna, judíos y de izquierdas, igual que los Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica, en la prisión de Sing Sing, en el estado de Nueva York, entre un clamor mundial que se alzaba contra escandalosa falta de garantías procesales en el juicio que les había llevado a la muerte. Ni las apelaciones, ni siquiera la petición de clemencia al mismísimo presidente Eisenhower tuvieron efecto alguno. El filósofo Jean-Paul Sartre se refirió al proceso como un linchamiento legal que cubrió de sangre a toda una nación. Julius y Ethel fueron los únicos condenados a muerte. Otros acusados, con pruebas más sólidas en su contra, fueron condenados a penas de prisión, que rara vez fueron cumplidas en su totalidad. David Greenglass fue condenado a 15 años, de los cuales cumplió 9, y su esposa Ruth obtuvo la inmunidad, a cambio del testimonio de ambos. En los años siguientes, la opinión pública quedó dividida entre quienes creían en la culpabilidad de Julius y Ethel y en quienes defendían su inocencia. Este es el típico debate polarizado que no admite una gama de grises y se aparta del hecho principal.
El caso construido contra Julius y Ethel Rosenberg fue una basura, un esperpento indigno de un sistema judicial decente. En 1995 fueron desclasificados los documentos del Proyecto Venona, una operación conjunta de la inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, dirigida a interceptar y desencriptar comunicados secretos de los soviéticos. La operación estuvo activa entre 1943 y 1980. Entre los mensajes interceptados se encontró información sobre Julius Rosenberg, nombre en clave liberal, y sobre David y Ruth Greenglass, nombres en clave calibre y avispa. En cuanto a Ethel, no era un activo, no tenía nombre en clave, aunque estaba al tanto de la actividad de su esposo. Se la menciona de manera indirecta en un mensaje alusivo a la captación de su cuñada, indicando que Liberal y su esposa la recomendaban. ¿Eran culpables, pues, Julius y Ethel Rosenberg? La verdad es que Julius sí era un espía, y Ethel estaba al tanto. Pero los datos pasados por Julius no tenían nada que ver con la bomba atómica. Ello fue corroborado por el antiguo agente del KGB, Alexander Feklisov, en una entrevista de 1997. Feklisov era el contacto de Julius Rosenberg y se reunió con él en unas 50 ocasiones entre 1943 y 1946. Más allá de estos años, Julius dejó de espiar para los soviéticos. Una vez fuera del cuerpo de señales, ya no era útil. Feklisov afirmó que Rosenberg pasó información sobre componentes electrónicos de radares y sistemas de armamento convencional. No tenía formación para poder dar datos útiles sobre la bomba atómica. La información que Greenglass suministró del laboratorio de Los Álamos fue muy pobre, nada útil. Por lo que Feklisov sabía, Ethel estaba al tanto, pero nada más. En 1998, David Greenglass admitió que cambió su testimonio, acusando a su hermana para proteger a su esposa. Desde hace casi una década, los hijos de Julius y Ethel mantienen una campaña para exonerar a su madre. Su padre era culpable de espionaje, pero su madre no era culpable de nada. Y en esta historia no podemos olvidar la conducta criminal del fiscal Kohn y el juez Kaufman, culpables de llevar a la silla eléctrica a dos seres humanos sin pruebas, por puro odio anticomunista. Eso, dando la razón a Sartre, es un linchamiento. Dieron con un espía de poca monta e inventaron en torno a él una trama de venta de secretos sobre la bomba atómica. Un triste ejemplo de lo que sucede cuando fanáticos que solo saben odiar tienen poder. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.